Vamos a realizar un ejercicio sobre el tema de expresiones algebraicas y es importante establecer cuáles son los requisitos importantes para poder resolver este tipo de ejercicios. Y tenemos dos, las operaciones fundamentales y los productos notables. En este caso el ejercicio establece reducir esta expresión algebraica y podemos observar que en cada uno de los términos de dicha expresión nos encontramos con un binomio al cuadrado y que forma parte de los productos notables. Entonces, existen varias alternativas para dar solución a este ejercicio, pero en este caso nos vamos a enfocar en aplicar un binomio al cuadrado que forma parte, como les decía anteriormente, de los productos notables. Entonces, se debe conocer la propiedad o la regla de un binomio al cuadrado. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo a más b, toda esa expresión al cuadrado, la parte interna podemos observar que tenemos dos términos, por esa razón se denomina binomio, y a ese binomio tenemos un exponente, que en este caso es 2, y por tal razón recibe el nombre de binomio al cuadrado. Y para poder resolver este producto notable, se debe conocer la propiedad o la regla, que en este caso me dice que el primer término, a, se debe elevar al cuadrado cuando el signo que separa cada uno de los términos es positivo. Todo lo que vamos a ubicar en la parte derecha del igual también es positivo. La regla me dice que se debe sumar el doble producto del primer término, que es a, por el segundo término, que es b, y más el segundo término, que en este caso es b, se lo debe elevar al cuadrado. Entonces, en resumen, el primer término de este binomio es la letra a y el segundo término es la letra b. Y la propiedad me dice que el primer término se lo debe elevar al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Esa es la propiedad o regla que se debe aplicar para resolver un binomio al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio, ¿no? Entonces tengo que p es igual, y me encuentro con este binomio al cuadrado, ¿no? X más 1 al cuadrado. Si yo aplico la regla que está acá en la parte derecha, me queda lo siguiente. X al cuadrado, porque el primer término es x, se lo eleva al cuadrado, más el doble producto del primer término, que en este caso es x, por el segundo, que es 1, y más el segundo término elevado al cuadrado, y el segundo término es el 1, que se lo debe elevar al cuadrado en este caso. Se lo puede hacer de manera directa, sí, pero en este caso lo vamos a realizar paso a paso. Ya está resuelto este primer binomio al cuadrado. Luego observamos que tenemos el signo negativo, y cuando se tiene un signo negativo hay que tener mucho cuidado, porque al momento de resolver este binomio al cuadrado lo tenemos que resolver dentro de un paréntesis. Y aplicamos la misma regla, ¿no? El primer término se lo eleva al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más el doble producto, siempre es el doble producto del primer término, que es la x, por el segundo, que es el 2, y más el segundo término, que en este caso es el 2, se lo debe elevar al cuadrado. Podemos cerrar paréntesis, pero en este caso nos conviene utilizar un corchete. Entonces, en la parte inicial, después del signo negativo, vamos a poner un corchete y luego a cerrar el corchete. Y ya está resuelto el segundo binomio al cuadrado. Para el tercero tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Observamos que está un signo negativo, pongo el signo menos y abro corchete y empiezo a resolver ese binomio al cuadrado, lo mismo que hacíamos anteriormente. El primer término, que en este caso es x, se lo eleva al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo, que es 3, y más el segundo término, se lo eleva al cuadrado.
Como ya culminamos de aplicar la propiedad, cerramos corchete. Y vamos al siguiente binomio al cuadrado, pero nos damos cuenta que antes está un signo más, y cuando está un signo más lo podemos hacer directamente, no va a cambiar ningún signo. Entonces, primer término al cuadrado sería x al cuadrado más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 4, y más el segundo término al cuadrado. Y así aplicamos este producto notable, un binomio al cuadrado, en cada uno de los términos. Una vez que ya se aplicó dicho producto notable, pues tenemos que ya realizar operaciones fundamentales. Entonces me queda que el valor de p va a ser igual a x al cuadrado. 2 por 1 y por x me va a quedar más 2x. ¿Sí? Se multiplica los números, 2 por 1, 2, y se conserva la letra. Más 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Son propiedades fundamentales de una potencia. Luego pongo el signo negativo, abro corchete y empiezo a realizar operaciones fundamentales también. Me queda x al cuadrado, multiplico los números, en este caso 2 por 2, 4, más 4, y se conserva la letra que es x, y más, tengo una potencia, 2 al cuadrado, que es 4, y cierro corchete. Luego ponemos el signo negativo, abro nuevamente corchete y hago el mismo procedimiento, me queda x al cuadrado, más 2 por 3, que es 6, y se conserva la x, y más 3 al cuadrado, que en este caso es 9, y cerramos corchete. Más x al cuadrado, el 2 con el 4 se multiplica, me queda 8 acompañado de la x, y más 4 al cuadrado, 16. Ahora tenemos que eliminar estos corchetes, y para eliminar dichos corchetes debemos aplicar la ley de los signos. Entonces me queda, p va a ser igual a x al cuadrado más 2x más 1. Como tengo el signo negativo antes del corchete, me altera los signos de cada uno de los términos que se encuentran dentro del corchete. Es decir, menos por más resulta menos x al cuadrado, menos por más, menos 4x, menos por más, menos 4. Lo mismo se realiza en el segundo corchete, aplicando ley de signos, menos x al cuadrado, menos por más, menos 6x, menos por más, menos 9. Y los demás términos se copia tal como está. Más x al cuadrado, más 8x, más 16. Y aquí debemos hacer operaciones fundamentales. Y en este caso vamos a fijarnos en aquellos términos que tiene exponente 2. ¿Sí? La variable x con exponente 2. Y vamos a tratar de reducir términos semejantes. Aquí tengo un x al cuadrado positivo. Acá tengo un x al cuadrado negativo. Como son prácticamente los mismos términos, lo único que cambia son los signos, se puede simplificar o eliminar. Lo mismo puedo hacer con este menos x al cuadrado y este más x al cuadrado. Vamos con los términos que contiene solamente x con exponente 1, que en este caso tengo el 2x, el menos 4x, el menos 6x y el 8x, ¿sí? El 2x menos 4x, signos contrarios, se resta conservando el signo del mayor, entonces aquí resulta menos 2x, ¿sí? Menos 2x, acá tenemos un menos 6x, me sale menos 8x porque signos iguales se suman, conservando el mismo signo. Y menos 8x más 8x se elimina. En otras palabras, podemos decir lo siguiente. 2x con 8x resulta 10x, signos iguales se suman. Y por acá también tengo 10x, pero con signo negativo. No se olviden que signos iguales se suman conservando el mismo signo. Es decir, que todos los términos que contienen x se puede simplificar. Y me queda solamente los numeritos, ¿no? Que no contiene la variable x. Por aquí tengo el 1. Acá tengo el 4 negativo. El menos 9
y el 16. Entonces, el valor de P va a ser igual más 1 menos 4, signos contrarios se restan, conservando el signo del mayor, me queda menos 3. Menos 3 y menos 9, como son signos iguales, se suman, conservando el mismo signo, me sale menos 12. Y menos 12 más 16 me queda 4. Entonces el resultado de este ejercicio es el literal E.